Se conoce con el nombre de experimento Rosenhan a la investigación que llevó a cabo David Rosenhan entre 1968 y 1972, donde pretendía demostrar que el análisis psiquiátrico llevado a cabo entonces en las instituciones mentales de Estados Unidos tenía fallos importantes que empeoraban la salud mental de los pacientes. El experimento Rosenhan se diseñó para comprobar la ineficiencia de la práctica del análisis psiquiátrico en Estados Unidos a finales de los años 70. Para el psicólogo David L. Rosenhan, las instituciones no eran capaces de distinguir a los cuerdos de los locos, y se propuso demostrarlo. Además, mantenía la tesis de que muchos de los pacientes internos en instituciones psiquiátricas mejorarían significativamente en su vida y en su condición si eran sacados de un entorno hostil y aséptico, como el de las instituciones, y recibían una terapia adecuada. De hecho, en el estudio afirmaba que los profesionales de estas instituciones no estaban preparados para atender con la debida humanidad y empatía a los enfermos, lo que resultaba antiterapéutico. Para probar sus ideas, Rosenhan se sirvió de un puñado de voluntarios de ambos sexos y ocupaciones profesionales variadas a los que instruyó para que se hicieran pasar por pacientes con alucinaciones acústicas y lograran ser internados en distintos hospitales psiquiátricos. Todos ellos lo consiguieron, sin excepción, aunque vivieron experiencias distintas. A pesar de ser pseudopacientes, fueron diagnosticados con enfermedades psiquiátricas, y pasaron como internos periodos variables. Experimento Rosenhan. De hecho, incluso a pesar de que los voluntarios referían los mismos síntomas, los diagnósticos entre ellos no fueron los mismos, y sus internamientos en las instituciones tuvieron duraciones distintas. Todos volvieron a la calle tras aceptar el diagnóstico del psiquiatra y prometer que tomarían su medicación que, obviamente, no tomaban. Los profesionales a cargo de los pseudopacientes ni siquiera fueron capaces de darse cuenta de este hecho. Las dos fases del experimento de Rosenhan. ¿En qué consistió el experimento? En la cultura popular se tiende a establecer una fina línea que separa la locura de la cordura, pero confiamos en que los profesionales de la psiquiatría y las instituciones que trabajan con pacientes con problemas de salud mental sean capaces de hacer evaluaciones y diagnósticos certeros con el objetivo de facilitar la vida a esos pacientes. David Rosenhan puso a prueba la ciencia psiquiátrica al desarrollar un experimento en dos partes que, a la postre, haría temblar los cimientos de su profesión. Primera fase. Los pseudopacientes Rosenhan y 7 colaboradores, según algunas fuentes serían 9 en total, todos ellos con buena salud mental y sin antecedentes de problemas mentales, se presentaron en diferentes hospitales psiquiátricos alegando sufrir alucinaciones acústicas. Concretamente alegaban escuchar una voz que decía una de estas 3 palabras: golpe, vacío o hueco. El plan era lograr que fueran internados para después comportarse normalmente, señalando que ya no oían nada y tratando de salir por sus propios medios del hospital. En caso de urgencia, Rosenhan tenía preparado la intervención de un abogado que les sacaría de la institución. Todos los pseudopacientes fueron admitidos en diferentes instituciones que iban de algunos hospitales antiguos y ubicados en entornos rurales a hospitales modernos y privados. 7 de los 9 fueron diagnosticados con esquizofrenia, 1 con psicosis maníaco-depresiva y un 9º con diagnóstico más optimista en el que se apoyó un crítico estudio posterior para categorizar el experimento como una gran farsa. La duración de la hospitalización varió entre los 7 y los 52 días con una media de 19 días, siendo la mayoría dados de alta con un diagnóstico de esquizofrenia en REM y remisión. Los pacientes inexistentes para esta segunda fase del experimento, Rosenhan recurrió a un hospital universitario con la propuesta de enviarles un elevado número de pseudopacientes entre los que el hospital debería detectar a los impostores. Para Rosenhan y su equipo suponía una vuelta de tuerca a su estudio sobre la fiabilidad de la evaluación y el diagnóstico psiquiátrico. Se suponía que si una institución estaba sobre aviso de la recepción de pacientes falsos afinaría más el diagnóstico. Y así lo hizo, tanto que fue una nueva jugada maestra para Rosenhan. Durante los meses siguientes, el hospital recibió a un total de 193 pacientes, de los que 41 fueron identificados como posibles pseudopacientes. La realidad es que Rosenhan no había enviado ninguno. De nuevo, el psicólogo ponía en tela de juicio la capacidad de la ciencia psiquiátrica para diagnosticar trastornos mentales. Las conclusiones al experimento de Rosenhan. ¿En qué consistió el experimento de Rosenhan?
Alguien voló sobre el nido del cuco, famosa película que se inspira en el experimento, se estrenó 5 años antes de que el experimento fuera publicado en la revista Science. Rosenhan se hallaba en una charla de R.D. Laing, un psiquiatra escocés especializado en el estudio y el diagnóstico temprano de la esquizofrenia, que criticaba los medios convencionales con los que esta enfermedad era tratada y que impedía su curación real. La charla de uno de los referentes del movimiento antipsiquiatría, que atacaba los pilares de la psiquiatría tanto como ciencia, rama de la medicina y sistema asistencial, fue el detonante definitivo del estudio de Rosenhan, que trataría de responder a una pregunta fundamental: ¿estaban identificando correctamente a aquellos pacientes con un problema de salud mental? Un rotundo no fue la respuesta que obtuvo del experimento de Rosenhan. Su estudio demostró que el método diagnóstico tenía un alto índice de error tratando a personas sanas como enfermas, 1 a fase, y tratando a enfermos como sanos, 2 a fase. De hecho, los pseudopacientes no consiguieron abandonar la institución hasta que no admitieron su enfermedad, teniendo que comprometerse a tomar medicamentos antipsicóticos. ¿En qué consistió el experimento de Rosenhan? Asimismo, el experimento de Rosenhan puso en la picota el tratamiento que recibían los pacientes en los centros psiquiátricos. La estancia de los pseudopacientes en los hospitales reveló discriminación, deshumanización y abandono. Aunque Rosenhan señaló que el personal, en líneas generales, parecía bien intencionado, se objetivaba y deshumanizaba a los pacientes siendo, por ejemplo, observados mientras estaban en el baño. Según el estudio, la media de contacto directo con médicos profesionales fue de algo más de 6 minutos al día. Poco podían evaluar los psiquiatras en ese tiempo. Poco después del experimento de Rosenhan, Alguien voló sobre el nido del cuco exprimió las críticas al sistema asistencial psiquiátrico, convirtiéndose en una de las películas más relevantes de la década de los 70. En España, Torcuato Luca de Tena aborda este mismo tema en su libro Los renglones torcidos de Dios, internándose el propio autor durante 18 días en una institución para documentarse. Críticas al experimento de Rosenhan. ¿En qué consistió el experimento de Rosenhan? Reciente libro que critica el experimento de Rosenhan. La primera crítica al estudio de Rosenhan no se hizo esperar y fue similar a la de otros experimentos contemporáneos. La muestra del experimento era demasiado pequeña para ser representativa. Pero, además, diversos psiquiatras criticaban la base del experimento, destacando la dificultad del diagnóstico psiquiátrico que, al contrario de otras ramas de la medicina, no puede recurrir a pruebas diagnósticas complementarias. Y es que la psiquiatría tampoco es una ciencia mágica capaz de diferenciar de un solo vistazo a los cuerdos de los locos, teniendo en cuenta la fina línea que, en ocasiones, los puede separar, tal y como decíamos más arriba. En este sentido, los psiquiatras críticos con Rosenhan también ponían en tela de juicio sus afirmaciones sobre las deficiencias generalizadas del diagnóstico psiquiátrico. Si un paciente afirma que tiene la rodilla rota, pero es mentira, solo se necesita una resonancia para comprobarlo. Pero si un paciente dice que oye voces, no hay prueba diagnóstica inmediata que lo pueda negar. Por lo tanto, la forma más fiable de evaluar a ese paciente es monitorizarlo durante días para comprobar su actitud y estado mental, algo que hicieron la mayoría de instituciones con los pseudopacientes, dejándoles marchar en 3 semanas con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión, razonable dadas las circunstancias, según estos psiquiatras críticos con Rosenhan. Recientemente, el libro de Great Pretender, El gran farsante, de Susanaka Alan puso de nuevo de actualidad los presuntos fallos y fraudes que habría cometido David Rosenhan en su estudio, haciendo énfasis en el misterioso noveno voluntario que, según Cahalan, fue eliminado del posterior informe publicado en Science, al no coincidir con las conclusiones general del experimento. Para Ari Landau, nombre de aquel voluntario, la experiencia de hospitalización fue positiva, pero sus revelaciones fueron descartadas. Asimismo, Susanaka Alan también señala que Rosenhan omitió otros datos para reforzar su teoría del mal diagnóstico psiquiátrico, ya que él mismo habría señalado tendencias suicidas en su primera entrevista en la institución, lo que justificaba, según la autora, la decisión de internarlo. De forma más general, Cahalan critica los métodos no científicos usados en la investigación, desde el propio uso vulgar de los términos locura y cordura, dejando en última instancia una interesante reflexión. La investigación podría responder a una guerra profesional. En aquel momento, los psicólogos como Rosenhan estaban excluidos de muchas actividades en las que los psiquiatras tenían una suerte de monopolio. Desacreditar la psiquiatría era una manera de ampliar las oportunidades laborales para los psicólogos y trabajadores sociales. David Rosenhan no necesitó más oportunidades.
No hizo más investigaciones relevantes, viviendo el resto de su vida de aquel experimento. De cualquier manera, el experimento de Rosenhan supuso un cambio de paradigma en la psiquiatría y en la atención de los enfermos mentales en instituciones, una ciencia extraordinariamente compleja que trabaja, no lo olvidemos, con el órgano más desconocido del ser humano, el cerebro.